El nuevo primer ministro de la India, un nacionalista de derecha, prometió reencauzar la economía de su país. Con el amplio triunfo electoral del Bharatiya Janata Party, o Partido Popular, el pasado 16 de mayo, que ungió a Narendra Modi como primer ministro, la India ingresa en una nueva etapa política. La victoria de Bharatiya Janata fue aplastante. La Alianza Democrática Nacional, coalición de centro-derecha que integraba con otros 12 partidos, obtuvo 336 bancas, mientras que la otra gran organización política india, el Partido del Congreso, consiguió apenas 58, también en coalición con otros partidos. Uno de los objetivos de los nacionalistas hindúes de Bharatiya Janata es terminar con el liderazgo y la influencia del Partido del Congreso y, consecuentemente, con el enorme peso de las familias Nehru Gandhi en la política de la India. Por lo pronto, uno de los vástagos, Rahul Gandhi, que encabezó las listas del Partido del Congreso, no pudo con Modi, un político tan popular como controvertido. Los vínculos de Modi con el nacionalismo hindú se remontan a su infancia, cuando se incorporó a Rastriya Swayam Sevak Sangh, o Asociación de Voluntarios Nacionales, en hindi, una organización nacionalista de ultraderecha, hinduista y de carácter paramilitar, modelada en base a las organizaciones fascistas y nacionalsocialistas europeas y basada en el principio del voluntariado al servicio de la nación. Rastriya Swayam Sevak Sangh fue proscripta en varios periodos de la historia india, sobre todo después de que en 1948 uno de sus miembros asesinara a Mahatma Gandhi. La organización, que cuenta con 40 millones de miembros, tuvo y tiene una estrecha relación con el Bharatiya Janata Party, que es considerado su brazo político. Modi forjó su reputación de buen administrador como jefe de ministros de Gujarat, su estado natal, ubicado al noroeste del país, uno de los mayores polos industriales de la India y sede de sus principales corporaciones económicas. Ejerció el cargo similar al de un primer ministro, pero a nivel estatal, durante 12 años, desde 2001 hasta su triunfo en las últimas elecciones parlamentarias nacionales. Modi reúne un amplio apoyo popular de sectores sociales constituidos en su mayor parte por jóvenes, un dato importante si se tiene en cuenta que de los 1.200 millones de habitantes de la India, 2/3 son menores de 35 años. Su mensaje para este grupo es el de terminar con el viejo orden político asociado a la corrupción y crear las condiciones para el crecimiento individual en el marco de una economía de mercado. मैं बहुत प्रोफेशनली गवर्नमेंट चलाने के पक्ष में हूँ, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, देश को सबसे बड़ा संकट आज है वो भरोसे का संकट है। देश को सबसे बड़ा संकट है स्टैग्नेंसी का, गति देनी है। अगर ये एकदम हमने शुरू कर दिया तुरंत, तो फिर बाकी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। Como señala el escritor y politólogo indio Pankaj Mishra, Modi despliega astutamente los idiomas del management, la seguridad nacional y la gloria de la civilización india, es decir, una mezcla de chauvinismo y marketing que parece rendirle buenos resultados políticos. मुझे जन जन को साथ लेकर के विकास की यात्रा में मेरे देशवासियों को जोड़ना है। और भाइयों बहनों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 125 करोड़ के देश को रोक सके। भाइयों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाना है, 10 साल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, 10 साल चाहिए। Por otro lado, para seducir a las corporaciones y a los ejecutivos de la nueva clase alta de la India, le alcanza con las reducciones impositivas, las privatizaciones, el ambiente de negocios favorable a las inversiones, así como la concesión de obras públicas
y transferencia de recursos del sector público al privado, que fueron sus principales políticas en Gujarat y que ahora, presumiblemente, desplegará a escala nacional. He has carved out his image as if he has zero tolerance against corruption. He is one who is good developer, who can, he speaks in development jargons. He is one who can develop the society, the Human Development Index and economy also. He is a good administration, that is what the impression people have got. And that he is a man who speaks against Pakistan, who is very firm in his utterances. So they found that here is a man who will, in his regime there will be no terrorism. Modi también ha sido acusado de silenciar a periodistas críticos con su administración en Gujarat. Pero la imputación más grave en su contra tiene que ver con su rol en los episodios de violencia sectaria ocurridos en Gujarat en febrero de 2002, cuando ya se desempeñaba como jefe de ministros del Estado, en los que entre 800 y 2000 musulmanes, según las fuentes, fueron asesinados en pogroms emprendidos por militantes hinduistas que incluyeron violaciones, incineraciones y torturas a mujeres y niños. La responsabilidad de Modi en la masacre, que muchos consideran fue premeditada y planificada desde el Estado, no logró ser probada y el funcionario fue exonerado por una comisión investigadora avalada por la Suprema Corte de la India. Estados Unidos, sin embargo, le revocó en 2005 la visa por este motivo, una decisión que posiblemente Washington reconsidere a partir de su nuevo rango político. La llegada de Modi al poder encuentra a la economía india en estado expectante. El crecimiento en 2013 fue inferior al 5%, lo que es una marca modesta para una economía de ese tamaño, sobre todo si se la compara con el crecimiento de China. Pero hay signos de recuperación en la reducción del déficit fiscal y de cuenta corriente, una baja de la inflación y una estabilización de la rupia. Sin embargo, la desigualdad es gigantesca. El crecimiento económico indio se basa principalmente en la explotación y extracción de recursos naturales, la mano de obra barata y los flujos de capitales extranjeros antes que en la productividad, el valor agregado y la innovación. Un esquema que concentra la riqueza en manos de una nueva élite de millonarios locales, como el magnate Mukesh Ambani, uno de los más férreos defensores de Narendra Modi, que se hizo construir una exclusiva casa de 27 pisos en Mumbai para vivir con su familia, valuada en $1.000 millones. Como contrapartida, el 43% de los niños indios menores de 5 años sufren de desnutrición y casi la mitad de las mujeres embarazadas padecen anemia. Unos problemas a gran escala, dada la enorme población de la India, a los que Modi propone como solución más mercado y menos Estado. Voy a empezar diciendo que una novedad, y es que es complejísimo realmente entender la política y la sociedad india, pero bueno, algunos puntos importantes. ¿Cómo es la elección? La elección es por mayoría relativa, porque casi toda la estructura política de la India es heredada de los británicos. Recordemos que hasta 1948 fue colonia británica, la más importante tal vez. Entonces se gana por mayoría relativa. Esto significa, es parecido a lo que pasa en Estados Unidos, que si en una región se gana por un voto, se lleva todos los asientos en el Parlamento, se los lleva el ganador. Esto no significa que el Partido Congreso no haya sido derrotado, fue derrotado realmente de una manera avasallante y debería ser, seguramente es un tema de preocupación para este partido laico y tradicional de la India, pero tampoco es que este partido Bharatiya Janata Party haya ganado de una manera tan arrasadora como la cantidad de escaños que le tocan en el Parlamento. El otro punto muy importante es justamente las características de este partido, que como bien dice el informe, es un partido que se basa en la supremacía
es decir, en la superioridad del hinduismo. El hinduismo como un ser superior. Y Modi ha tenido, como también lo dice el informe, serias acusaciones de haber muerto, haber matado, haber asesinado, haber reprimido y haber muerto en represión a más de 1000 musulmanes. Es un país donde cuando se fueron los británicos separaron Pakistán de la India, en Pakistán quedaron la mayoría de musulmanes, en la India la mayoría de hinduistas, pero igualmente en la India hoy día hay casi 200 millones de musulmanes y siempre hay tensiones, o sea que esto puede significar realmente un problema. Y el tercer punto que me parece que es fundamental es justamente el aspecto ideológico de este nuevo primer ministro de la India, que es un hombre del neoliberalismo. Lo que él hizo en Gujarat, que es su provincia, ha sido una apuesta fundamental al mercado, se ha asociado con los sectores más ricos, con las mineras, con los bienes raíces, con medios de comunicación poderosos. De hecho, si uno mira los comentarios, tanto el Financial Times, el Wall Street Journal, todos los diarios extranjeros económicos que digamos, miran con buenos ojos la economía de mercado, felicitan la llegada de este primer ministro, mientras Rusia y China han quedado, digamos, con una actitud expectante, por lo que significa verdaderamente un cambio muy brutal o muy de 180 grados en un país uno de los países más poblados de la Tierra y también uno de los países que implica una gran importancia para la economía mundial. Un ajuste a lo que decías, Telma. Más que una apuesta al mercado, es una apuesta a las grandes corporaciones, lo que hace Sí. Este nuevo presidente, nuevo primer ministro, nuevo titular del gobierno de India, porque ahí hay una diferencia fundamental. No apuesta a la libre competencia, apuesta al control por unas grandes corporaciones, que es lo que hizo en Gujarat, y evidentemente uno no puede dejar de identificar en un discurso donde habla de un gobierno muy profesional, donde habla de que la crisis es una crisis de confianza, en el típico discurso neoliberal que hemos conocido en nuestros países. ¿Sí? Es la orientación clara que tiene este gobierno, que tampoco es realidad de esto de que es más mercado y menos Estado. No, hay un Estado muy presente y un Estado que va a jugar a favor de las corporaciones, digamos, cediéndole negocios y defendiendo los negocios y probablemente tratando de captar inversiones de estas grandes corporaciones hacia menos India. Estado de bienestar, hay que decir. Sí, claro, en realidad ese es el concepto, digo, me parece que en eso hay un perfil muy claro que, como decís vos, es muy complejo, digamos, relacionarlo esto con ese sentido hinduista y nacionalista que parece rodear la llegada del nuevo titular del gobierno. Es que es como otro camino, ¿no? La ideología nacionalista lo están resaltando los medios, obviamente, de toda la región. Parece que decidió incluso no dar más entrevistas o no relacionarse en inglés con los jefes de Estado que hablen en inglés, sino directamente en hindi y aprovechar las traducciones. O sea, a ver, es lógico, por lo general, el presidente o presidenta de un Estado habla en su idioma original. Lo que pasa es que el inglés es el idioma oficial unificador. Por eso fue tan importante lo que decía antes Telma respecto a esta separación entre hindúes y musulmanes. Al utilizar el idioma que no es el unificador, el hindi, está marcando una diferencia. Y está el tema de Pakistán, recordemos que ya hubo 4 guerras con Pakistán, ahora está por viajar, creo que en estos días también a Japón. Hay muchos gobiernos nacionalistas en la región que cada uno reivindica, por supuesto, su propia historia como la mejor. Ahora hay que ver cómo gobierna un país además, que él mismo dijo. Claro, que además era laico, digamos, esa es la transformación también, ¿no? Porque, digamos, como justamente... Estado, como institución estatal. Claro, pero una de las características que tenía la India, digamos, en la época de la Guerra Fría siempre miraba con mayor simpatía a la Unión Soviética. Claro. Y después siempre fue justamente un ejemplo de un gobierno laico, ¿no? Y esto es lo que hace que cambie. Y por otro lado, también yo pensaba en relación al BRICS, Rulo, porque el tema de, digamos, es una de las tantas análisis que yo he leído es que es muy probable que Estados Unidos intente no arrancarlo del BRICS, pero sí bajar la expectativa y acercarlo más a un eje Japón-Australia, que es el que está intentando Estados Unidos de reforzar justamente con vistas de cercar a la China, que se aparece como el futuro
rival o por lo menos... Lo que pasa es que no es solo económico, el tema del nacionalismo es muy fuerte y no alcanza con seducirlos económicamente para que dejen esta alianza que puede ser el BRICS. Esta alianza del BRICS tiene un contenido, entre comillas, nacionalista muy fuerte de enfrentarse a los europeos y a los norteamericanos. Brasil con un orgullo nacional muy fuerte, Rusia con un orgullo nacional muy fuerte, la India también, China también pero y Sudáfrica también. El nacionalismo de este partido no es ese tipo de nacionalismo, es un tipo que más fundado en lo religioso, en las creencias religiosas y en la tradición que en el tema del nacionalismo, como vos lo decís, como lo estás entendiendo, es decir, como defensa de la soberanía, como defensa de los bienes nacionales, si quieres un poquito antiglobalización de alguna manera. Sí, o con un sentido antiimperialista que tenía el partido del Congreso, claro. Exactamente. A eso me refiero cuando digo que veo cierta contradicción entre ese nacionalismo y la opción por el neoliberalismo, que obviamente... Digamos, ¿dónde estará, cómo se define esto en términos de alineamiento de India? Digamos, que ahí me parece que es uno de los interrogantes que se abre, y tratándose de India, un interrogante importante la respuesta y trascendente la respuesta, no solo por el BRICS, sino por lo que significa todo el escenario global. Lo que pasa es que tal vez nosotros no estamos acostumbrados a ese nacionalismo mezclado con políticas neoliberales. Fíjate, Irán. En Irán hay un nacionalismo muy fuerte, especialmente desde la Revolución Islámica de 1979. Ahora, la mayoría de las políticas que han implementado son políticas neoliberales. Muchos de sus cuadros políticos son tacheristas en esencia. Sin embargo, hay una cuestión nacional muy fuerte que incluso los pone en alianza con sectores políticos progresistas en otras regiones que no comulgan con las políticas neoliberales. O sea, hay como carriles diferentes que pueden a veces unirse y a veces no. Por eso es importante lo que decía Telma respecto de la diferencia con el nacionalismo. Y lo otro, finalmente, para redondear, es la capacidad que tiene India como factor militar, ¿no? Claro, o sea, es la cuarta, en orden de cantidad de personas que tiene el ejército, es la cuarta, el cuarto ejército más grande del mundo. Aparte sabemos que es un país nuclear, ¿no? Que tiene la bomba atómica. O sea, da para ocuparse, ¿no? Da para ocuparse y preocuparse. Y seguirlos. Bueno, Félix, tenemos noticias, tenemos mensajes, sí, Telma. César de Villa Peret nos felicita y dice que siempre ve el programa y nos felicita, dice además, por el tuit de la presidenta Cristina Fernández. Muchas gracias, efectivamente, elogio a la televisión pública. Ah, sí, muy bien. Olga de Bahía Blanca felicita por el programa. Oscar de Río Cuarto, parezco uruguayo ya, mire. Oscar de Río Cuarto felicita a los tres y en ellos a todos los periodistas en su día. Dice, cierto, Día del Periodista hoy. Bueno, esos son solo algunos de los mensajes que estamos recibiendo al 0800-444-1777 y al 4535-0709. Recuerden que también tenemos la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional. Allí también nos pueden dejar sus mensajes. Todavía estamos hasta las 13:30. Nuevo dato de la incógnita de hoy de nuestro personaje que ponemos a consideración de todos ustedes. Esta fotografía, allí lo ven a nuestro personaje en su juventud, donde comienza a interesarse por el arte, que ingresa a la Escuela de Música de Chicago y luego se va a graduar en la Universidad Roosevelt. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Allí está la fotografía. Recuerden, 0800-444-1777 y 4535-0709. Nueva pausa y después de ella le contamos lo siguiente. Los rivales de Argentina. Bosnia, el pequeño país del sudeste europeo, será el primer desafío en el Mundial de Brasil. Su historia y su actualidad en un informe especial luego de la pausa, aquí, en Visión 7 Internacional.